Niños y niñas del segundo grado, espero que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. El tema para hoy, preparamos nuestra presentación para la exposición. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad es el cuaderno de comunicación u hoja de reuso, lápiz, borrador y colores. Las metas para el día de hoy: localizar información del texto oral, identificar el propósito de la exposición de una historia, explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición, intercambiar ideas para preparar una exposición, escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Los días anteriores has conocido historias familiares sobre cómo se enfrentan los retos y se superan las dificultades, ¿verdad? Hoy nos preparamos para preparar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan cada familia. Ahora observa y escucha con mucha atención. Les presento a Leonela. Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todas la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela. Continuamos observando y escuchando cómo Leonela organizó su exposición. Hola a todos, voy a exponer la historia de familias que salieron adelante. Ellos son Wilson y José. En tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y junto a su hermana ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. José, diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Kahari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirán diseños en la producción. Ahora, con ayuda de un familiar, lee el texto las veces que sean necesarios para que tú puedas entender cómo Leonela ha organizado su exposición, ¿no? Contando la historia de las familias que salieron adelante. Después de haber escuchado la exposición de Leonela, ahora vamos a dialogar a partir de las siguientes preguntas. Entonces, todos atentos para poder responder estas preguntas. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? Ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Muy bien. ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? Buscó información de familias, presentó imágenes. ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? Ha preparado papelotes, imágenes, fotos, plumones, etc. ¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? De historias de familias y empresarios, ¿verdad? Que salen adelante en tiempo de crisis. Muy bien. ¿Cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? El propósito es compartir historias de familias que salieron adelante en esta crisis. Ahora yo les voy a preguntar, ¿alguna vez ustedes han expuesto algo? ¿Sobre qué tema expusiste? ¿Cómo te fue? ¿Bien o mal?
cuéntale a un familiar sobre tu exposición anterior. Antes de preparar tu presentación para tu exposición, dialogaremos a través de estas preguntas. ¿Para qué haré la exposición? ¿Ustedes creen para qué harán? Para contar experiencias de cambio de un familiar. ¿Para quién lo quieren hacer esta exposición? ¿Será para la maestra? ¿Será para sus compañeros o tal vez para la familia? Ustedes eligen. ¿De qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Escuchar el relato de un familiar que ha tenido cambio por esta crisis tal vez. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Con ideas claras, en voz alta, usando materiales adecuados y explicando sin salirme del tema. Ahora te toca prepararte a ti. Prepara tu presentación, para ello ten en cuenta lo siguiente. Primero, selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar, así como Leonela tomó 2 ejemplos de 2 familias, la de Wilson y la de José. Segundo, prepara los materiales para la exposición, notas, esquemas, imágenes u otros dibujos. Tercero, ensaya la presentación de la exposición. Intercambia ideas con un familiar sobre qué otros pasos más puedes hacer para preparar tu presentación para tu exposición. Para seleccionar y organizar la información de la experiencia de cambio, conversa con un familiar y recoge información sobre la experiencia que vas a presentar. Este esquema te puede ayudar. Primero, prepara tu saludo. ¿Cuál es el título de tu exposición? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo acá de Leonela. El título que puso ella es Diseñar y salir adelante, en caso de José. Ustedes pueden elegir el título de acuerdo a la historia o experiencia de su familia. En caso de las notas importantes, lo que ustedes van a hacer es dialogar o escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. ¿Qué hiciste para obtener la información? Dialogué con un familiar. Primero tienen que dialogar, conversar con alguien. En notas importantes ya tienen, ¿no?, más o menos el ejemplo. Retoma las historias de los días anteriores, escucha el relato de un familiar. Muy bien, entonces continuamos. ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? De hecho, va a ser de un familiar de ustedes. Puede ser del tío, la tía, el abuelo, la abuela, o de mamá o de papá tal vez. Y en notas importantes tendrán entonces que conocer sus experiencias. Bien, seguimos. ¿De qué trata esta experiencia? Esta parte es muy importante y siempre debemos tener en cuenta. ¿Cómo vas a iniciar? Vamos a iniciar a través de un saludo. Tienen que saludar a todos que están escuchando la exposición con atención. ¿Cuál es el cambio? El cambio que dio tu familia en cuanto a su historia, a su experiencia. ¿Y cómo vas a terminar? ¿No? Cordialmente y despidiéndote de todos. Y luego en notas importantes tendrás que organizar tus ideas. De igual manera, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en la familia que te ha narrado su historia, ¿no? Así como la historia de Leonela, ¿no? Ella primero, Wilson tenía su restaurante y luego estaba él buscando otro tipo de información para buscar otro tipo de negocio. Y en caso de José, él también era un diseñador, tenía su empresa, pero ahora lo que él quería hacer es hacer mascarillas. Entonces, en notas importantes tienes que poner o dialogar también con un familiar sobre ese cambio. Continuamos con el esquema número 2. Ahora prepara los materiales para la presentación de tu exposición. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Elabora notas sobre la exposición. Reescribe el texto que vas a exponer. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. Esquema número 3. Ensaya tu exposición con un familiar y escucha sus comentarios sobre lo que puedes mejorar.
Las ideas son claras, el volumen de voz es adecuado, se usan los materiales adecuadamente, la explicación no se sale del tema. Con el apoyo de un familiar, ten en cuenta que al preparar tu presentación también debes considerar lo que harás durante y después de la exposición. Durante la exposición, saluda a las personas a quienes diriges tu exposición. Presenta tu exposición con ideas claras. Usa un tono de voz adecuado. Utiliza los materiales que has preparado. Después de la exposición, revisa cómo fue tu exposición. ¿Se entendió? ¿Usaste los materiales adecuadamente? ¿Te escucharon con claridad? Finalmente, evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo el logro que corresponde. En la preparación de mi presentación, dialogué con un familiar y respondí a las preguntas acerca de las experiencias que presentó Leonela. Escuché atentamente la experiencia narrada por un familiar. Identifiqué los hechos de la experiencia narrada. Expliqué a un familiar lo que debo tener en cuenta para preparar mi exposición. Preparé mi exposición intercambiando ideas sobre la historia familiar. Organicé mis ideas y materiales para la exposición, como notas, esquemas, papelotes, fotografías, dibujos, etc. Entonces, si lo han logrado, lo están intentando o necesitan apoyo, indican entonces con un check. Muy bien, niños, eso ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bye bye.